Sí, esa era la jugada. Muy bien. Pipe, ¿viendo la repetición del gol o qué? No, ¿cuál gol? ¿No vieron el acuerdo nacional que va a hacer ahora mi presidente con los cacaos? Ay, pues yo sí quisiera que sucediera, a ver si se enderezan un poquito las propuestas, ¿no? En el Congreso. Pero por favor, seamos un poquito objetivos y un poquito ecuánimes. Ese es el problema, que en estas reuniones con los cacaos y tinticos y no sé qué, no se llega al fondo del asunto, y es las propuestas de reforma en las cuales durante 15 meses el presidente no se ha movido ni un centímetro. No habla con los congresistas, no habla con los gremios, habla con gente que como que no tiene nada que ver en todo esto. Por Pero lo tanto, a ver, Mauro, no seas tan negativo. Entonces, ¿no sirven nada estas reuniones? pues mira, 15 meses de gobierno de Gustavo Petro y no ha movido ni un centímetro las propuestas de reforma. El día que se muevan esas propuestas de reforma en el Congreso, ahí yo sí diré que hay un movimiento hacia el acuerdo nacional. Mientras tanto, Bueno, no seamos pero tan para bobos. eso habrá tiempo que esperar, ¿o no? Sí, hay que esperar y por lo tanto hay que hacer programa el día de hoy. Yo les tengo una propuesta. Hay una iniciativa del presidente Petro que tiene su lado bueno y tiene muchos detractores, y quiero que la analicemos. Esa posibilidad de la alianza de Ecopetrol con PDVSA. A algunos les parece lo máximo, a otros les parece que es tremenda. ¿Por qué no la analizamos? Buen tema. Bueno, Karen, ¿y qué pasa con las mujeres emprendedoras? Bueno, que en Colombia están muy bien posicionadas porque imagínense que el 26% de las mujeres emprendedoras están en Colombia entre 18 y 64, o sea, nos gusta ese tema. Un muy buen lugar en la región, eso me parece muy llamativo y quiero ver qué se está haciendo al respecto. Hagamos nota también. Y Pipe, Milei, presidente, ¿y ahora qué? Milei, mi presidente, pues ahora él va a transformar Argentina. Bueno, pues maravilloso tener a la vez mi presidente Petro y mi presidente Milei. Pero bueno, a ti te gustan las cosas así variaditas. Yo soy versátil. Vamos a revisar entonces cuáles son los retos que tiene Javier Milei para transformar la economía argentina. Grabando. Vámonos. Esta semana el presidente Gustavo Petro hizo una propuesta que es audaz pero también muy polémica, y es plantear que Ecopetrol pueda ser socio de PDVSA en Venezuela en todo lo que tiene que ver con los hidrocarburos de ambos países. Mauricio, ¿por qué esta propuesta está siendo tan polémica? Pues Karen, empecemos por el otro lado, empecemos por la audacia. Es atractivo para cualquier país en este momento, para cualquier empresa petrolera internacional, aliarse con Venezuela por una sencilla razón. Vean ustedes las reservas de hidrocarburos, en este caso de petróleo, que tiene Venezuela. Las mayores no solo de la región, de todo el mundo. La primera en el mundo en reservas, 300.000 millones de barriles. Podría abastecer sola el mercado internacional durante mucho tiempo. Eso sin lugar a dudas constituye una gran oportunidad, y ese es el lado bueno que se le está viendo a este negocio, Pipe. Mauro, pero a ver, respira tranquilo, no vamos a tragar entero. Resulta que PDVSA no es precisamente el mejor ejemplo de una buena empresa. Pues eso es cierto. ¿Por qué? Porque así como tienen muchos recursos, también han sido grandes dilapidadores de esos recursos. Vean ustedes lo que ha sucedido con la producción de petróleo en Venezuela. Arrancando por aquí en el año 2005, 2010, triplicaba la producción de Colombia, más de 3 millones de barriles diarios. Por darles un ejemplo, hoy Colombia está en 750.000 barriles diarios. Y allí es a donde ha venido a caer Venezuela. Venezuela ha tenido momentos en que produce menos que Colombia, teniendo ese inmenso potencial. Eso es resultado de un manejo administrativo bastante ineficiente, pero también dicen algunos de un manejo de corrupción alrededor de la empresa. Así es, Mauricio, y todo esto también conlleva, por supuesto, a unos riesgos asociados, ¿o no? Eso es lo que hay que evaluar, los riesgos, y son varios por lo menos los que señalan los analistas. Uno, el mal manejo de los recursos que acabamos de señalar. Dos, el riesgo de no pago. Puede haber fantásticos negocios con Venezuela, pero como tienen problemas cambiarios, problemas de insuficiencia de divisas, vaya uno a saber si le pagan. Tercero, allá también se contamina. El presidente Petro dice que no se puede seguir contaminando en Colombia y no hay que dar licencias de exploración y hay que acabar con el veneno de los hidrocarburos en Colombia, pero resulta que al otro lado de la frontera sí es bueno hacer negocios. Eso no es muy consistente. Cuarto, el empleo y los impuestos de Colombia. ¿Qué? La petrolera colombiana Ecopetrol debería estar preocupada por generar actividad económica, empleo e impuestos en Colombia y no al otro lado de la frontera. Y finalmente, no hay que olvidar que Venezuela tiene sanciones económicas que afectan al sector petrolero y a quien haga negocios con PDVSA. Eso significaría una conversación con los Estados Unidos que todavía está por verse, Karen. Y todo eso nos lleva a una pregunta clave, y es: ¿conviene que Ecopetrol sea socia de PDVSA, sí o no? Para resolver esa pregunta tenemos a un colaborador habitual experto en este tema aquí en Impacto Económico.
Así es, Karen, y para analizar los riesgos y las oportunidades que puede tener una posible alianza entre Ecopetrol y PDVSA, tenemos con nosotros a Tomás González, exministro de Minas y Energía y habitual colaborador de este programa. Bienvenido, Tomás, a Impacto Económico. Mauricio, un gusto saludarlo y de nuevo gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, parecería obvio que para Colombia es bueno aliarse con Venezuela en cuestiones de hidrocarburos, las mayores reservas petroleras del mundo. Fuera de eso, queman gas cuando en Colombia hace falta. ¿Cuáles son las oportunidades de esa alianza entre Ecopetrol y PDVSA? Pues mire, ciertamente para cualquier compañía de energía que esté en el negocio de hidrocarburos, Venezuela es atractivo. Venezuela, para que nos hagamos una idea, Venezuela tiene 150 veces las reservas de petróleo y de gas de Colombia. Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Venezuela solo podría casi que abastecer atender 10 años de la demanda mundial de petróleo, más o menos de ese tamaño es. Entonces es interesante el subsuelo de Venezuela para Ecopetrol y para Colombia. El problema, Mauricio, no está en el subsuelo, el problema está en la superficie, en quién sería nuestro socio y cómo y qué certezas tendríamos de que una eventual alianza podría funcionar bien para Colombia. Bueno, miremos entonces la otra cara de la moneda. ¿Cuáles son esos riesgos de una potencial alianza entre las dos petroleras? Pues mire, hay varios riesgos. Lo primero es que acordémonos lo que era PDVSA en la primera década de este siglo, 2000-2010, PDVSA tenía una producción de petróleo como de un poco más de 3 millones de barriles al día. Y luego vinieron todos los problemas políticos en Venezuela, salió toda la gente que tenía experticia de clase mundial, unos vinieron a Colombia, otros simplemente se fueron a otros países. No se invirtió lo que se debía invertir en renovar su capacidad de producción y mantener y modernizar la infraestructura. Y adicionalmente se puso a PDVSA a mirar otros negocios que no eran el petrolero. Y eso empezó a hacer que se cayera su producción. Y cuando llegaron las sanciones, que eso fue más a finales de la década pasada, cuando llegaron las sanciones, la producción se cayó como al 25% de lo que era. Entonces, tenemos un socio que no es el mejor operador, por un lado. Por otro lado, tenemos una ley de hidrocarburos en Venezuela que impide que los extranjeros sean operadores y que tengan una posición mayoritaria. Entonces uno se tiene que poner a pensar cómo se tomarían las decisiones. 3, tenemos un sistema en Venezuela que qué garantías nos da si algo sale mal, si hay controversias, cómo es el sistema judicial y de protección de derechos de la inversión. Y número 4, Venezuela y el sector petrolero ha estado sujeta a sanciones de la lista Clinton, que los ha tenido aislados del mundo. En este momento hay una apertura de esas sanciones y se pueden hacer cosas hasta abril del próximo año, dependiendo de que Venezuela cumpla unos compromisos democráticos. Pero eso se puede reversar en cualquier momento. Entonces, con tanta incertidumbre y con tantos riesgos, creo que hay que pensar muy bien cómo hacemos una alianza, porque no tenemos la certeza de que ni la plata ni la energía vaya a fluir con total certeza hacia Colombia. Bueno, y finalmente, Tomás, ¿qué le dice usted acerca de la coherencia de los discursos acerca de los combustibles fósiles en Colombia que ha tenido el presidente Petro y de repente decir que afuera sí se puede explorar y explotar en el caso de Venezuela? Sí, es difícil de entender por 2 razones. El presidente ha sido muy claro en decir la transición energética para mí es prioritaria y yo quisiera marchitar los hidrocarburos lo más rápido posible, salirme del petróleo lo más rápido posible. Es lo que ha hecho, inclusive ha dicho que el petróleo es un veneno solo comparable con la cocaína. Entonces es difícil de entender que allá sí y acá no. Pero no solo eso, Mauricio, cuando usted mira el récord ambiental de PDVSA, encuentra que hay muchos problemas. Hay un estudio reciente de la Universidad de Columbia que muestra que el récord ambiental de PDVSA es muy deficiente, que las emisiones por unidad de petróleo producida por barril de petróleo se han multiplicado por 5 en los últimos años. Venezuela quema gas, hace lo que se llama venteo de gas, que es desperdicio de gas que o se quema o se sale a la atmósfera. Ellos diariamente, según datos recientes, estarían desperdiciando el doble de gas diariamente del que consume Colombia. Entonces el récord ambiental tampoco es bueno y es difícil de entender para un gobierno con tantas preocupaciones en lo ambiental. Es el punto de vista experto de Tomás González, exministro de Minas y colaborador habitual de este programa, ayudándonos a entender los pros y los contras de una potencial alianza entre Ecopetrol y PDVSA. Muchas gracias, Tomás, por haber estado en Impacto Económico. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial.
Por estos días se celebró el Día Internacional del Emprendimiento Femenino y habrá gente que dice, ay, qué embeleco. A mí sí me parece que es una cosa importante promover el emprendimiento femenino, Pipe. Mauro, que es importante, en Colombia el 40% de los hogares están liderados por una mujer, es la madre y cabeza de familia. O sea, necesitamos políticas claras para impulsar el emprendimiento femenino. Claro. Bueno, pero eso ya se está impulsando. De hecho, tuvimos la posibilidad de conversar con Isabela Muñoz, que es la directora ejecutiva de Investing Bogotá, y en el marco de la Semana del Emprendimiento Femenino nos dio unos datos muy interesantes. ¿Cómo está el emprendimiento femenino en Colombia? La nota de Karen. Esta semana se celebró el Día Internacional de la Mujer Emprendedora, con la finalidad de reconocer el talento de las mujeres que inician su propio negocio. Esta es la ocasión ideal para hablar sobre el impacto económico que tiene el emprendimiento liderado por mujeres. Según una investigación llevada a cabo en 49 países por Global Entrepreneurship Research Association, América Latina destaca como la región con la mayor proporción de mujeres que optan por iniciar su propio emprendimiento. Colombia cuenta con alrededor de 26% de mujeres entre 18 a 64 años que se encuentran en la etapa inicial de establecer su propia empresa, es decir, en los primeros 3.5 años de vida del negocio. Colombia se ubica como el segundo país con mayor participación femenina en emprendimiento. Isabela Muñoz, directora ejecutiva de Investing Bogotá, una iniciativa público-privada que busca articular el ecosistema de emprendimiento de alto impacto en Bogotá, nos contó sobre las cifras importantes de las empresas lideradas por mujeres. El ecosistema de emprendimiento hoy en Colombia viene creciendo a pasos gigantes. Hoy contamos en el ecosistema con más de 1.300 startups en el país, de las cuales 790 hacen parte del ecosistema bogotano de emprendimiento de alto impacto. Sin embargo, seguimos teniendo grandes retos en términos del emprendimiento de mujeres. Sin embargo, hay una buena noticia y es que el Global Entrepreneurship Monitor, quien rastrea el crecimiento de los ecosistemas en la región, ha posicionado a Latinoamérica como una de las regiones del mundo en el que el emprendimiento femenino ha venido creciendo con fuerza. Y por supuesto, Colombia no se queda atrás. Hoy somos pioneros en el emprendimiento femenino. Tanto así, hay ejemplos como Avi, nuestro segundo unicornio, que es liderado por una mujer. Sin embargo, sigue habiendo mucho trabajo por hacer. Según un estudio de Propulsor Latinoamérica, en donde se caracterizaron 7.043 negocios liderados por mujeres, el promedio de ventas de los negocios es de 119 millones de pesos, es decir, 16% menor al promedio nacional de todos los emprendimientos. Aún así existen varios ejemplos de emprendedoras y mujeres en cargos de liderazgo, mujeres que incluso hemos tenido aquí en impacto económico. Siempre será importante para un ecosistema poder contar con modelos de rol y casos de éxito. Desde Investing Bogotá nos orgullece mucho mencionarles hoy tan solo 2 ejemplos de lo que es nuestra acción en facilitar la llegada de estas empresas extranjeras a nuestra ciudad. Hoy, por ejemplo, contamos con una empresa chilena que es Betterfly, en donde se está haciendo una innovación alrededor de todo lo que tiene que ver con la inversión de impacto. Y también tenemos a una empresa mexicana, Capital, que acompaña el financiamiento de emprendedores de nuestro ecosistema. Estas 2 empresas han movilizado más de 70 millones de dólares para nuestra economía y han creado más de 3.000 empleos formales de trabajo para nuestros ciudadanos. Y lo más interesante es que estas 2 apuestas han sido emprendimientos liderados por mujeres. Para apoyar el emprendimiento femenino se necesita de gran voluntad y tomar medidas para abordar los desafíos que se presenten. Promover la educación y la capacitación de emprendimientos para las mujeres, ofrecer acceso a capital y financiación y crear políticas públicas que promuevan la participación femenina en los emprendimientos es importantísimo para asegurar un futuro lleno de más mujeres en las empresas. Durante la pandemia a muchos nos enviaron a trabajar en casa y después de la pandemia nos pidieron presencialidad. ¿Dónde está el futuro del trabajo? No se pierda la respuesta después de comerciales. La tiene Juan Camilo Vélez, director comercial de Spaces para Colombia. En Impacto Económico estamos como siempre con los protagonistas de la economía colombiana, también de la economía regional, también de la economía global y sobre todo de las grandes tendencias de los negocios y de las grandes tendencias de cómo se trabaja hoy en día.
Estamos en una sede de un coworking, estamos en una sede de Spaces, una firma que está prestando distintos servicios de coworking en Bogotá, pero también tiene firmas asociadas que están en el resto de Colombia y también en América Latina, con alcance prácticamente global. Juan Camilo Vélez, gerente comercial para Colombia de Spaces, bienvenido a Impacto Económico. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, habrá gente que dice, ¿por qué estamos hablando de coworking y por qué estamos hablando de esta modalidad? Yo quisiera que nos cuentes un poco cómo ha cambiado este negocio de las oficinas y de dónde trabaja la gente antes de la pandemia y después de la pandemia en términos generales. En términos generales, coworking, la palabra misma lo dice, es trabajar colaborativamente con otras compañías. Después de la pandemia, muchas compañías que cerraron sus oficinas y decidieron irse a casa, sufrieron un agotamiento y empiezan a ver esas oficinas compartidas o estos coworking como una alternativa mucho más flexible, mucho más agradable y mucho más fácil de trabajar de manera simplificada, alternando el trabajo en casa. Es decir, que antes de la pandemia existían esos grandes pisos de una cantidad de empresas que tenían 3 o 4 pisos de oficinas. Con la pandemia se empezó a notar que la flexibilidad funcionaba y después de la pandemia, pues me imagino que hay unos costos fijos que las empresas no quieren asumir y se van por esquemas más flexibles. ¿Eso les ha sucedido a ustedes con sus clientes? Claro. A ver, este modelo no es nuevo y no nació después de la pandemia. Nosotros llevamos en el país más de 20 años. Se aceleró claramente. Muchas compañías en realidad notaron que la oficina era un medio para lograr un propósito, no un fin, ¿sí? Y claramente ya yo no necesito tener 600 metros con 400 puestos de trabajo, simplemente puedo reducirme a 200 puestos y como mi equipo trabaja alterno, trabaja híbrido, que es lo que es el término que estamos afianzando, trabajo híbrido, pues yo no necesito ir todos los días a la oficina, pero quiero una oficina cerca, quiero una oficina agradable. Como compañía no me interesa asumir riesgos a largo plazo de arriendo, particularmente en países o en economías donde la situación política y económica genera ciertas incertidumbres. Entonces yo busco un contrato, busco un proveedor global de oficinas amobladas servidas que me permita tener a mi gente trabajando de manera muy agradable. Spaces y los coworkings en general han servido para oficiar como plataformas de aterrizaje cuando llegan grandes multinacionales a este país o a cualquier otro país mientras se adecúan y se instalan. Y las multinacionales, por ejemplo, tecnológicas, con esa cultura corporativa tan innovadora, tienen sus cositas. ¿Alguna anécdota de una de esas grandes multinacionales que haya aterrizado con ustedes, tecnológicas, y que les haya dicho, por favor, ajústame este par de cositas? Claro, tengo un par de anécdotas de grandes compañías dentro de las Big Five tecnológicas. Hace unos años llegaron al país y prácticamente, y es lo que hacemos y nos orgullece hacerlo, les hacemos todo, desde comprarles el desayuno a los empleados hasta contratarles instructores de yoga para que en la terraza del edificio pudieran salir a tomar sus clases de yoga corporativas. Tenemos compañías que hemos visto y ayudado a crecer. Una de las compañías más relevantes en la industria fintech inició hace un par de años con una oficina de 10 metros cuadrados para su country manager. Hoy tienen 2 pisos totalmente customizados o personalizados, construidos por nosotros. Tenemos otra compañía que yo de cerca admiro mucho y es un par de muchachos startuperos que crearon una plataforma móvil para transar en bolsa. Ellos comenzaron también con una oficina chiquita con nosotros en Spaces de 8 metros para ellos 2 y hoy pues ya son una compañía que está presente en casi todas las bolsas de Latinoamérica. Entonces, digamos que eso es de lo más relevante, ver cómo las compañías pequeñas y grandes terminan creciendo y desarrollándose y abriendo mercado en el país. Es Juan Camilo Vélez, el gerente comercial de Spaces para Colombia, explicándonos cómo ha cambiado esta noción del coworking, del trabajo colectivo, de las oficinas temporales, de estar en el trabajo híbrido con el paso del tiempo y cómo en el caso de Colombia se consolida cada vez más esta industria. Muchas gracias, Juan Camilo. Muchas gracias por la invitación. La llegada de Javier Milei a la Casa Rosada es un mensaje contundente de los argentinos. Quieren un cambio económico. ¿Cuáles son esos retos que se vienen? No se pierda todo el análisis en Impacto Internacional.
Javier Milei es el nuevo presidente de Argentina, salió ganador en las elecciones pasadas, además con una ventaja contundente que sorprendió a muchos. Sin embargo, tiene varios retos a nivel estructural y sobre todo económico, ¿o no, Pipe? Pues sí, Karen, mírale ese rostro de ganador, como diciendo, triunfé en estas elecciones, pero muchos sabemos que detrás de ese rostro ganador hay bastantes preocupaciones, sobre todo saber cómo va a ganar esas mayorías para hacer ese cambio económico que necesita Argentina. Justamente para saber cuáles son esos obstáculos que debe superar y cómo va a implementar sus nuevas políticas económicas, Mauricio Reina estuvo conversando con una destacada analista política de Argentina. Así es, Karen y Pipe, estamos con Luciana Vázquez, ella es analista y columnista política del diario La Nación de Argentina y nos acompaña en este momento. Bienvenida, Luciana, a Impacto Económico. Muchas gracias por la invitación, Mauricio, un placer realmente. Luciana, ¿qué está haciendo Javier Milei para conformar esas mayorías políticas que le permitan sacar adelante sus audaces propuestas económicas? Bueno, ¿qué está haciendo? Pasaron muy poquitos días y todavía hay versiones encontradas, sobre todo porque hay declaraciones encontradas del mismo Javier Milei. En la noche del triunfo, su discurso de triunfo, de aceptación de esa victoria de los resultados, mostró una agenda política muy moderada. Y sí mencionó tres principios: el de un gobierno restringido y el respeto por los compromisos adquiridos por ese gobierno, por ejemplo con el FMI o con los deudores privados, el de comercio libre y el de respeto a la propiedad privada. Tres principios económicos, institucionales económicos, que uno diría los votantes más puros de Milei, ese 30% de votantes que lo acompañó en las primarias, en la primera ronda, en el primer turno, en la elección general, más el 26% de votos que se sumó en el balotaje, que le dieron el triunfo, y inclusive podría haber votantes que no lo votaron a Milei en el balotaje y que pueden pensar que el comercio libre puede estar bien, o que la propiedad privada hay que respetarla, o que está bien un gobierno que esté un poco más ajustado en términos del peso que tiene el Estado. El riesgo es que esa enunciación de valores más económicos, liberales, de combate a una matriz kirchnerista económica que no funcionó, quede a un costado porque es difícil de llevar adelante con la resistencia kirchnerista, y se incline por defender una agenda más identitaria que naturalmente los otros no van a querer apoyar. Entonces es muy delicado el juego de equilibrio que tiene que hacer. Por supuesto, el kirchnerismo, el masismo, el peronismo tradicional lo va a resistir, y también la izquierda, que tiene muy pocos votos, 2% de los votos, pero tiene mucha fortaleza en la calle. Entonces, tiene una ecuación de apoyos y de resistencias extremadamente débil y complicada. Bueno, la tarea que tiene por delante no es fácil. Por lo tanto, ¿qué es más probable? ¿Que Milei se ablande en sus propuestas o que termine perdiendo respaldo popular? Bueno, él ha mostrado mucho pragmatismo. El modo en que él llega a las elecciones y logra ganar el balotaje es porque ha hecho jugadas de ajedrez, tácticas muy inteligentes, que coincidieron con jugadas tácticas del masismo de Sergio Massa, del ministro de Economía. Entonces coincidieron cada uno con sus intereses, fueron funcionales el uno y el otro al triunfo del uno y del otro, ¿no? Entonces es pragmático y es táctico, entiende eso. Está rodeado en su círculo más estrecho por figuras, por políticos de la casta, que él llamaría, que tienen muchísima experiencia y que modelan y moderan sus propuestas. Macri, desde afuera, como socio político en este triunfo, también tiene esa función, pero a ver, la izquierda y el kirchnerismo se van a oponer automáticamente, ni siquiera tiene que hacer algo muy extremo Milei para lograr esa oposición. Entonces, si Milei consigue controlar la inflación o consigue controlar indicadores como el tipo de cambio, hacer una política monetaria astuta, si logra resultados económicos, financieros y fiscales concretos en un plazo más o menos corto y lo acompaña a la población, va a tener un dique de contención de esa oposición más desaforada. Si no logra dar pie con bola en lo económico, es muy posible que la oposición sea más virulenta y es muy posible que él extreme lo simbólico y la agenda identitaria para poder darle algo a sus votantes. Entonces,
tiene que tener resultados económicos sí o sí. Esa es la agenda por la que lo votó el 56%. Si se va a lo identitario es para salvarse porque no tiene resultados en lo económico, pero eso complica muchísimo el panorama del gobierno, de la gobernabilidad y de la Argentina en general. Es el punto de vista experto de Luciana Vázquez, columnista y analista política del diario La Nación de Argentina, ayudándonos a entender los retos que tiene Javier Milei, siendo flamante presidente electo, pero con grandes retos por delante. Muchas gracias, Luciana, por haber estado en Impacto Económico. Muchas gracias a vos, Mauricio. Un placer realmente. Gracias a todos. Así se nos va yendo el tiempo en Impacto Económico, pero nos quedan algunos temas para la reflexión. Por ejemplo, ya sabemos por qué puede convenir que Ecopetrol y PDVSA hagan negocios juntos, pero sobre todo sabemos por qué no conviene que las dos empresas estatales hagan negocios juntos, sobre todo para Ecopetrol. Karen, ¿y te quedó claro por qué Colombia ocupa ese lugar privilegiado en la región en cuanto a emprendimiento femenino? Me queda claro, Mauricio, y también me queda claro que existen entidades que fortalecen el emprendimiento femenino, no solamente en Bogotá, sino también en el país. Bueno, Pipe, ya pasó la fiesta de muchos argentinos. Milei presidente. ¿Te quedó claro por qué ahora empieza lo difícil? Empieza lo difícil, Mauro, porque ahora se vienen los obstáculos para Milei. Vamos a ver si los va a superar. Y ustedes no dejen de acompañarnos en 8 días cuando volveremos aquí en Impacto Económico a analizar las circunstancias que afectan su bolsillo y nuestro bolsillo desde los estudios de Plaza Claro. Hasta entonces.